Todo esto por amor a tu bendito y santo nombre. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén y amén. Gloria a Dios. Mis hermanos, pueden sentarse, por favor, si son tan amables. Rápidamente quiero recorrer, hermanos, los puntos del domingo pasado para que a todos se nos refresque la memoria, ¿verdad? Ya que, pues obviamente se nos olvidan las cosas. Y como este estudio es un parte 2 de lo que iniciamos el domingo pasado, es importante que entendamos cómo va la secuencia, cómo se lleva la continuación de lo que ya se aprendió el domingo pasado. Así que rápidamente voy a recorrer por algunos puntos para asegurarme que todos estemos recordando, tengamos presente los puntos del domingo pasado. Así que compartimos lo que yo llamé el domingo pasado 5 leyes financieras. Al decir leyes, lo que les decía eran como 5 verdades fundamentales sobre cómo debemos de ver el dinero en cuestión de lo que la Biblia enseña sobre ello. O sea, tal vez no de una perspectiva secular, sino viéndolo de una perspectiva bíblica. ¿Cómo nos enseña la Biblia a ver el dinero? Habían 5 verdades fundamentales que compartimos el domingo pasado y fueron los siguientes. Primero fue la verdad o la ley de la provisión. Y la ley de la provisión es el que nos decía que todo lo que nosotros tenemos, todo le pertenece a Dios, todo. Les dije que la Biblia nos enseña que de Dios es que la tierra y su plenitud, todo lo que en ello hay, que Dios es el dueño del oro y de la plata, que Dios, dice la Biblia también, dice que todo don perfecto y toda buena dádiva desciende de lo alto. Todo lo que tenemos nos lo ha dado Dios. Incluso en Deuteronomio, si no estoy mal, es el 8:18, se nos dice que Dios hasta es el que nos da la fuerza o el poder para poder ganarnos el sustento. Entonces, en todo sentido, lo que tenemos viene de Dios, pero también le pertenece a Dios, porque entramos al mundo sin nada y nos iremos de este mundo sin nada. Todo es de Dios, todo proviene de Dios. Y eso es lo principio, es la primera verdad fundamental para entender sobre el dinero, sobre las finanzas, que todo es de Dios, todo le pertenece a Él. Nosotros, ¿qué somos en todo esto? Como si no somos los dueños del dinero. Si el dinero no es de nosotros, somos entonces, correcto, los administradores o los mayordomos del dinero. Hemos sido encargados, hemos sido dados la responsabilidad de administrar lo que Dios nos da. No solo el dinero, les mencioné el domingo pasado. Tenemos que ser sabios en cómo administramos los dones que Dios nos ha dado. Debemos de ser sabios en cómo tratamos a las personas que Dios nos ha puesto en nuestra vida, como nuestra pareja, cómo los tratamos, cómo les servimos, cómo los amamos. A nuestros hijos que son herencia del Señor, dice la Biblia, cómo tratamos, criamos, qué ejemplo les damos, qué instrucción les damos a ellos. Todo esto nos ha encargado Dios de ser buenos mayordomos, de ser buenos administradores de su gracia, de todo lo que Él nos da. Y eso incluye el dinero. Entonces, la ley de la provisión, todo lo que tengo le pertenece a Dios. Él es el dueño, yo soy el administrador. Y de ahí la siguiente verdad es la ley de la rendición de cuentas. Aquí decíamos de que algún día todos daremos cuentas a Dios. Algún día Dios nos va a auditar. Y eso quiere decir que algún día va a venir, va a regresar. Así como el dueño de los talentos cuando regresó y les pidió cuentas. De asimismo Dios algún día volverá
Algún día tendremos que dar cuentas al Señor y tendremos que decirle cómo nosotros administramos lo que Él nos dio de principio a fin, ¿verdad? Todo lo que Él nos ha dado. Incluso a los ministros tendrán que dar cuenta de cómo pastorearon, de cómo ejercieron su ministerio. En sí, hermanos, lo que tenemos es una gran responsabilidad delante de Dios. Esa fue la segunda ley. La tercera es la ley de la utilización, donde hablábamos que teníamos que usar sabiamente el dinero de Dios. O sea, no necesariamente el dinero de Dios. Suena como que Dios necesita nuestro dinero o algo así. Dios no lo necesita, sino que lo que Él quiere ver es cómo lo utilizamos. Porque a través de la manera como nosotros utilizamos el dinero es como nosotros le demostramos a Dios dónde está nuestro corazón, ¿verdad? Dice que donde está tu tesoro está ¿qué? Ahí está también tu corazón. Entonces es importante ser sabios con la manera en que administramos. La Biblia también nos ordena, nos manda a proveer por los nuestros. Dice que el hombre que no provee por su familia, dice, es peor que un incrédulo, dice la palabra de Dios. Entonces tenemos que entender que hay expectativas también de Dios con respecto a esto. Dice que el que no trabaja, que no coma. O sea, hay una expectativa de Dios de que nosotros sepamos administrar lo que tenemos. Entonces es la ley de la utilización, que hay que hacerlo sabiamente, ¿verdad? La cuarta ley o cuarta verdad fue la ley de la motivación, que debemos de administrar en base a la fe y no al temor. Recuerda que había un siervo que escondió el talento en la tierra, lo escondió, y cuando vino el dueño lo sacó y se lo devolvió y le dijo: mira, tuve miedo de perderlo, ¿verdad? Entonces nada más aquí te doy lo que me entregaste. Y mientras que a los otros dos siervos el Señor les dijo: bien, buen siervo fiel, a este le dijo: siervo malo e insensato, ¿verdad? Porque no había aprendido no solo a utilizar bien el dinero, a administrarlo bien, sino más bien su motivación fue por el temor. Por el temor lo limitó a él de qué hacer con el dinero. Y eso es lo que también a veces nos limita a nosotros. Por temor a que nos haga falta, nosotros no hacemos con el dinero lo que Dios quiere que hagamos con él. Entonces eso es una falta de fe. Entonces la motivación nos dice que debemos de ser motivados por fe, de que tenemos un Dios proveedor, tenemos un Dios que suple nuestra necesidad. No hay que temer, ¿verdad? Hay que administrarlo con fe. Y la quinta verdad fue la ley de la compensación, que Dios nos va a recompensar por buena mayordomía. ¿Estamos, hermanos? Bien, ese es un recorrido, un resumen de lo que fue el domingo pasado. Hoy solo voy a darles 2 puntos, solo 2. Pero en estos 2 puntos, el problema es que, bueno, no voy a decir problema, el desafío es de que hay como subpuntos, vamos a decirlo así. O sea, hay cosas que hay que mencionar bajo cada punto, que es lo que va a ocupar nuestro tiempo de enseñanza en esta mañana. Así que quiero, hermanos, en esta mañana darles 2 señales. Así le estoy llamando. Si la semana pasada fueron 5 verdades fundamentales o 5 leyes financieras, hoy son 2 señales de salud financiera. Si usted cumple estas 2 señales, si usted tiene estas 2 señales, entonces eso quiere decir que probablemente tiene salud financiera en su vida. Pero son necesarias estas 2 cosas para tener ese tipo de salud, al menos hablando de una perspectiva bíblica, ¿okay? Porque hay personas que a lo mejor sin tener fe tienen salud financiera en el sentido secular, pero en el sentido bíblico hay 2 cosas que son muy necesarias. La primera es esta: confío en Dios, no en el dinero. Confío en Dios,
no en el dinero. Ese es el primero. Ahora, usted podría decir, bueno, yo cumplo con este punto, confío en Dios y no en el dinero. Pero es que esto va más allá de lo que parece ser. Por ejemplo, le voy a dar un solo ejemplo. Antes de entrar a los pasajes que vamos a leer, le quiero dar un ejemplo. Y es el ejemplo del Salmo que leímos, el Salmo 23. En el Salmo 23, David habla sobre el buen pastor. Dice, Jehová es mi pastor. Y su conclusión es que como el Señor es su pastor, nada le faltará. O sea, él se pone en el lugar. Recuerda que David fue pastor de ovejas. Recuerden eso primeramente. Él fue pastor de ovejas. Y él sabe muy bien lo que es apacentar ovejas. Lo que se requiere, lo que se hace. Y ahora él, meditando, me imagino, es como llegó a la conclusión de hacer esta comparación. Pero él dice, el Señor es mi pastor. Así como yo soy pastor de estas ovejas, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Porque David sabía que su trabajo era apacentar las ovejas de su padre, y que su trabajo era protegerlas, y que su trabajo era asegurar que tuvieran alimento, y que su trabajo era asegurarse que ellas pudieran descansar. Su trabajo lo tomó él en serio. Y se nos cuenta cuando él habla sobre el hecho de que él podía ir a pelear contra Goliat. Él menciona que él peleó contra un oso y contra un león para proteger las ovejas que él apacentaba. No sé si usted recuerda eso, pero si usted lo recuerda, entonces sabrá que David en su mente, él está tomando todo esto en cuenta, de lo que es el trabajo de un pastor, cuando él dice, Jehová, el Señor, es mi pastor y nada me faltará. Y algo lindo es que dice, en lugares de delicados, oiga esa palabra, delicados, pastos. Otras traducciones dicen pastos verdes o algo así, pero aquí dice delicados pastos. Hay unas imágenes para los que están unidos en nuestro grupo, en mi familia espiritual, en las redes. Yo puse unas dos imágenes ahí. Si usted la quiere ver o los quiere ver, los puede ver. Esas imágenes las puse ahí. Yo no sé qué viene a su mente. ¿Qué viene a su mente cuando usted piensa en los pastos por donde David apacentó a sus ovejas, o los pastos mencionados aquí en el Salmo 23, que el Señor es nuestro pastor y que en lugares de delicados pastos nos hará descansar? A lo mejor usted se imagina un campo verde, 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 lleno de pasto, con las ovejas, ¿verdad?, alimentándose libremente, tranquilamente, sin ningún problema. Pero en sí, alguien puso estas imágenes en línea y las pude encontrar, donde demuestran cómo eran los lugares por donde apacentaban las ovejas en el Medio Oriente. Y en el Medio Oriente, no crean que era un campo lleno de pastos verdes. Era un espacio lleno de tierra, con pedazos de pasto por aquí y otros pocos pedazos de pasto por allá. Y el pastor lo que hacía es que apacentaba las ovejas buscando el lugar donde había pasto, y los llevaba, y ellas los seguían para llegar a ese lugar y poder allí comer y después descansar, para poder ir a caminar a buscar otra vez pasto por otro lado donde hubiera. Y de allí
volver a descansar, pero les daba sed. Entonces tenía que llevarlos junto a aguas también de reposo para que beban y después volver a caminar a buscar. Pero las ovejas confiaban en su pastor, de que el pastor las estaba conduciendo por el lugar donde tenían que ir para encontrar lo que necesitaban: la comida, el pasto, el agua, la bebida. Y nosotros, como ovejas del Señor, debemos de seguirle de la misma manera, creyendo que Él sabe lo que hace, sabe a dónde nos lleva, sabe cómo alimentarnos, sabe cómo darnos de beber, que el Señor proveerá por nuestras necesidades. Él es mi pastor, dice David con convicción, y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, y junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Y dice, me guiará por sendas de justicia. ¿Y por qué lo hace el Señor? Por amor. Y esa es la parte más importante. Lo hace por amor. ¿A quién? No dice por amor a nosotros. No dice que lo hace por amor a las ovejas. Que lo hace por amor a su nombre. Amor a su nombre. Eso es grande. ¿Por qué? Porque sobre todas las cosas en la vida, por sobre todas las cosas, es el nombre de Dios. La Biblia dice que es nombre sobre todo nombre. Es el nombre del Señor. ¿Están conmigo, hermanos? Aquí lo que tenemos es que hay un Dios que no se niega a sí mismo. Es un Dios tan fiel que nunca nos va a fallar en esto. Y uno podría decir, bueno, pero ¿qué tal si el Señor no me escucha? ¿Qué tal si yo por desobediente? ¿Qué tal si esto, lo otro? Es que Él no lo hace por tu obediencia. Él no lo hace por quién soy yo. Él lo hace por amor de su nombre. Por amor de su nombre, Él te va a pastorear y no va a permitir que nada te falte. Por amor de su nombre. Pero esa confianza de la oveja es muy importante. Esa confianza es la que demuestra, hermanos, de la oveja, el seguir a su pastor. Imagínense, solo imagínense por un momento que el pastor no supiera dónde está la comida y lleva las ovejas por aquí, por allá, y no hayan nada. ¿Qué cree que va a ocurrir con esas ovejas? ¿Lo van a seguir siguiendo? No, que no confían en ese pastor, que no sabe por dónde conducirlas. Entonces, cuando carecen de confianza, lo dejan de seguir. Y nosotros, si confiamos en su provisión, le seguiremos. Seguiremos lo que Él nos dice. Pero cuando desconfiamos, es cuando nosotros comenzamos a hacer otras cosas. Nos vamos por otro lugar a buscar la comida nosotros solos. ¿Están conmigo? Por eso cuando digo en el punto 1, confío en Dios y no en el dinero, esta es una señal muy importante. Tenemos que demostrar confianza en Dios y no en el dinero. Lo opuesto, o sea, hacerlo al revés, el confiar en el dinero y no en Dios, es algo que demostró, por ejemplo, el joven rico. ¿Ustedes recuerdan? El joven rico se le presentó la oportunidad de seguir al Señor, pero ¿qué es lo que se le pidió? Se le pidió vender todo lo que él tenía y entregar el dinero a los pobres y después seguir al Señor. Y ese muchacho, ¿qué hizo? Se fue, dice, muy triste porque tenía muchas posesiones. Pero eso, ¿qué le implica a usted? ¿Qué le da a entender a usted que había en el corazón o en la mente de ese joven?
que bien se le presentó prácticamente, o sea, si podemos parafrasear aquí, se le presentó la opción de dejarlo todo y confiar en el Señor. Y recuerde, los discípulos dejaron todo, dejaron sus barcas, dejaron sus redes, dejaron sus negocios, dejaron todo y siguieron al Señor. Pedro después le hace ese reclamo a Jesús: Señor, nosotros hemos dejado todo para seguirte. Y el Señor le dice: Pedro, nada de lo que has sacrificado en esta vida no te será dado aquí en esta vida y también en la venidera. Pero Pedro le reclamó, o sea, no le reclamó, pero le señaló, le dijo: mira, nosotros hemos dejado todo por seguirte. Pero el joven, presentado con la misma oportunidad, en lugar de dejarlo todo para seguir al Señor, confiando en Él, mejor prefirió quedarse con lo que tenía y no seguir al Señor. Y eso podría indicar que su confianza realmente era en sus pertenencias, en lo que él tenía. Ahí estaba su confianza. Y lo que vemos, hermanos, es que Jesús hace comúnmente comentarios como, por ejemplo, que es difícil que un rico entre en el reino de los cielos, o que en las bienaventuranzas dice: bienaventurados los pobres de espíritu, o los pobres, simplemente dice Lucas. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una condición en el que uno está en necesidad, y que en ese estado de necesidad uno comienza a depender de Dios, a depender de Él. Pero cuando uno no está en necesidad, o sea, cuando uno tiene riqueza o dinero o posesiones para suplir su propia necesidad, entonces uno puede caer en el error de decir: no necesito de Dios, porque tengo ya todo lo que yo necesito. Entonces el confiar en Dios y no en el dinero se va a demostrar cuando estemos en qué, en necesidad, cuando tengamos que soltar lo que tenemos, lo que nos pertenece. Allí es donde se va a demostrar la confianza que tenemos en Dios, si es realmente confianza en Dios o si es confianza en lo que ya tenemos. Les voy a dar otro ejemplo. Busquen, hermanos, conmigo, si gustan, Job capítulo 1. Job capítulo 1. Y en Job capítulo 1 voy a leer el verso 8 en adelante. ¿Listos? Job capítulo 1. ¿Listos? ¿Sí o no, hermanos? Dice la palabra de Dios: y el Señor dijo a Satanás: ¿te has fijado en mi siervo Job? Porque no hay ninguno como él sobre la tierra. Es un hombre intachable y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y Satanás respondió al Señor: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No has hecho tú una valla alrededor de él, de su casa y de todo lo que tiene por todos lados? ¿Has bendecido el trabajo de sus manos y sus posesiones han aumentado en la tierra? Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no te maldice en tu misma cara. ¿Cuál va a ser la prueba de que si confiamos o no confiamos en Dios? ¿Qué le dijo Satanás a Dios? ¿Quieres probarlo? ¿Quieres ver si realmente te honra a ti o si está nada más feliz por todo lo que tú le has dado? Toca todo lo que tiene. Hermano, ¿quiere ver usted si realmente una persona confía en Dios? Dígale: a ver, vamos a ver, dele una ofrenda al Señor, dele un diezmo al Señor. En las iglesias ahora, hermano, es difícil, le digo, es difícil hablar de este tema sin que las personas piensen que lo que se está haciendo en la iglesia es un escándalo o algo malo, ¿verdad? Algo que están buscando solo el dinero de las personas.
Que solo queremos el dinero y el dinero y el dinero y el dinero. ¿Pero por qué? Por dos razones. Porque han habido personas que lamentablemente han demostrado que en lugar de confiar en Dios, confían en el dinero. Y su mal ejemplo ha dañado muchos corazones, que ahora tienen que levantar, como quien dice, como para tratar de detectar si lo que están escuchando o viendo en su congregación es algo sano bíblicamente, o de nuevo es algo que no es saludable, es algo que se está pidiendo dinero porque se ama el dinero y no a Dios, se confía en el dinero y no en Dios. Eso es algo, hermano, muy difícil, muy difícil. Porque yo les voy a hacer a ustedes la pregunta: ¿es bíblico darle a Dios? ¿Sí o no? Hey, pero si en la iglesia el pastor viene y dice hay que darle a Dios, ¿está diciendo algo antibíblico? No. Pero ¿cómo lo toman algunas personas? Como que a lo mejor se cuestionan, se preguntan si realmente es verdad. Pueden confiar tal vez del pastor, pueden confiar de ese ministerio, o si hay que preguntarnos, verdad, eso no es de Dios. Y luego por otro lado está no la integridad del pastor y el ministerio, sino ahora la confianza de la persona en cuestión, en juego. Ahora la persona tiene que responder si confía o no confía en Dios. Porque cuando Dios nos manda a dar, Dios no nos manda necesariamente a evaluar por ejemplo, si Él dice traigan sus diezmos al alfolí, por decirlo así, Él nunca le dice al pueblo: a ver, examinen al sumo sacerdote a ver si no se está robando las ofrendas. Nunca dice eso. Solo dice: usted solamente cumpla su parte de traer el diezmo al alfolí y verás si yo no hago que sobreabunde, que abre las ventanas del cielo y que sobreabunde en tu. O sea, note que ahí el único mandato de Dios fue: tú trae tu diezmo al alfolí, nada más. Ahora bien, lo que hace el otro, como decíamos que era una de las leyes fundamentales, Dios le pedirá cuentas. Dios a ti te va a pedir cuentas y tú vas a decir: yo hice lo que tú me pediste. Y Dios a él le va a pedir cuentas y tendrá que también poder decir: yo hice con ello lo que tú me pediste. Amén. Pero ahí, hermanos, eso es lo difícil, que esa transparencia y esa integridad exista en las iglesias. Pero la manera en cómo se puede ver si existe o no es que las personas confíen en Dios y no en el dinero. Y esa prueba, ese es el problema, que la prueba de que si la persona está confiando en Dios y no en el dinero, la prueba es cuando se nos toca lo que tenemos. Por eso Satanás le dice: a ver, toca todo lo que tiene y verás si no te maldice en tu cara. Entonces, ¿qué hizo Dios? Dios le dio permiso al diablo que pudiera tocar todo menos su vida, ¿no? Y el diablo comenzó a hacerlo, uno por uno, comenzó a atacar a Job, comenzó a atacar todo lo que él tenía. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? En el verso 20 del mismo capítulo 1, léalo conmigo. En el verso 20 dice: entonces Job se levantó, rasgó su manto, se rasuró la cabeza y postrándose en tierra, ¿qué hizo? Adoró. Mire qué lindo. Es lo que usted hace, ¿verdad, hermano? Cuando anda sin un 5. Es lo que yo hago, ¿verdad? Cuando no tenemos nada, adoramos a Dios, ¿verdad? Eso es lo que hizo Job. Adoró y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. El Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. En todo esto, dice la escritura, Job no pecó ni culpó a Dios. Vean ustedes, allí se demuestra que él tenía la confianza en Dios y no en sus pertenencias, como Satanás había acusado
¿verdad? De estar confiando porque tenía todo lo que necesitaba. Quíteselo y vamos a ver. Entonces ahí es donde lo vemos. Hay un ejemplo que muy comúnmente se usa en las iglesias y es el ejemplo del té caliente. Que la bolsa del té, ¿verdad? Así por así, o sea, uno lo ve y por ejemplo tiene su vasito de agua y de agua caliente y su té, pero cuando mete esa bolsita en agua caliente, comienza a salir el color, el olor, comienza a salir la esencia, comienza a producir, ¿verdad?, muchos buenos beneficios para el cuerpo y todo eso. Pero ¿qué es lo que lo produjo? Lo produjo cuando se metió en el agua caliente. Al meterlo en el agua caliente salió la esencia de lo que era el té. Y cuando usted está en agua caliente, metafóricamente hablando, es cuando se va a ver cuál es la esencia de su carácter, cuál es la esencia de su fe, cuál es la esencia de su confianza, si confía realmente en Dios o no. Porque puede llegar a decir: mire, hermano, me quedé sin trabajo, así que mire, me voy a ausentar de la iglesia por un tiempo, porque voy a andar buscando y buscando y buscando y viendo. Y es ahí donde uno comienza a demostrar a veces desconfianza. Porque en lugar, yo no digo que no hay que buscar trabajo, digo, no hay que poner la búsqueda del dinero y la búsqueda del trabajo por encima de Dios, porque Él es la fuente y nuestro sustento. Amén. Bueno, yo le hago la pregunta ahora. Si el punto número 1 es que debo mostrar confianza en Dios y no en el dinero, mi pregunta ahora es: ¿cómo podemos demostrar que confiamos en Dios y no en el dinero? ¿Cómo bíblicamente se nos pide que mostremos confianza en Dios y no en el dinero? ¿Cuáles son los actos prácticos? O sea, cosas que podemos hacer hoy, mañana, o sea, que podemos hacer que demuestran que confiamos en Dios y no en el dinero. ¿Qué podríamos hacer? Exacto, o sea, diezmando, ofrendando, dando limosna, todo esto. ¿Por qué? Porque cuando uno da, uno está diciendo algunas cosas, está demostrando. O sea, cuando uno da, por ejemplo, una ofrenda, uno está demostrando que nuestra confianza está en Dios a través de esta ofrenda, porque estamos diciendo: mira, pongo a Dios primero. Pongo a Dios primero. O sea, el proverbio que leíamos la semana pasada, Proverbio 3:9, que dice: honra a Dios con todo lo que tienes y con las primicias de tus frutos. Es decir, voy a poner a Dios primero. Cuando recibo algo, le voy a dar al Señor primero. A Él primero porque Él me ha bendecido. A Él primero porque Él ha proveído. A Él primero porque Él es mi fuente y mi sustento. Entonces yo le doy a Él primero, y eso demuestra primero que Él es en quien tú confías. Tú no estás pensando que por dar esa ofrenda te va a hacer falta. Estás pensando que por dar esa ofrenda estás demostrando que confías en Él. Entonces esa es una de las maneras prácticas como lo puedes hacer. Demuestra, hermanos, tantas cosas que le digo. Es por eso que estas prácticas existen en la congregación. Déjame explicar. Por un lado, las congregaciones obviamente van a tener gastos. Rentar un edificio o comprar uno requiere dinero. Poder comprar instrumentos, micrófonos, lo que sea, requiere dinero. Y tantas cosas para operar un servicio va a requerir dinero, en cierto sentido. O sea, claro, está ese aspecto. Pero vuelvo a esta pregunta que le hice hace un momento: ¿necesita Dios nuestro dinero? Entonces, ¿por qué pedir diezmo y ofrenda? Como digo, aparte del lado práctico tan obvio, que la iglesia ocupa pagar algunas cosas, pero aparte, ¿por qué pedirlo Dios? Porque recuerde que cuando la Biblia estaba siendo escrita, digamos, ellos se reunían en las casas, ¿verdad? No tenían templos en sí. Los templos que uno lee que asistieron eran sinagogas de los judíos, pero la iglesia cristiana que nació, que vemos en el libro de los Hechos, se estaban reuniendo hasta escondidas por la persecución que existía.
Entonces, en sí, hermanos, ¿cuál era la razón principal? ¿Por qué pedir ofrenda? ¿Por qué pedir diezmo? ¿Por qué dejar esto en la Biblia? Le estoy diciendo el punto número uno. ¿Cuál es? Es para demostrar que la confianza en Dios. No hay otra razón realmente. No hay otra razón realmente. La razón es reconocer a Dios como fuente y sostén. ¿Qué dice Mateo 6? ¿Qué dice? No se preocupen por lo que van a comer, por lo que van a beber, por lo que van a vestir. ¿Qué dice? Mira las flores del campo, mira las aves del cielo. ¿Qué dice? Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás les será añadido. Entonces, nuevamente, ¿qué tenemos? Buscar en primer lugar el reino de Dios, y Dios proveerá lo demás. La iglesia primitiva, la iglesia del Nuevo Testamento que estamos viendo en Hechos, vendieron sus propiedades y trajeron el dinero todo, todo lo venían y lo traían. Aquí está. Y tenían todas las cosas en común. Quiere decir que de lo que vendieron, de todo lo que traían, ¿verdad? Por ejemplo, un hermano pudo haber vendido una casa que tenía, una propiedad. El otro pudo haber sido pobre y no tener nada. De todas maneras, todos lo hicieron por igual, en común. Trajeron todo y se repartían de manera que no existieran necesidades entre ellos. ¿Se imagina? Ese es otro nivel. Ese es otro nivel. Pero lo que yo les estoy diciendo es, ¿por qué hacerlo? Porque lo que pasa, hermano, es que el que se aferra al dinero, el que se agarra, el que dice no, no, no y no y no, es muchas veces un acto de desconfianza en Dios. Entonces Dios viene y Él reconoce esto. Y esto lo podemos ver, hermanos, en tantos diferentes ejemplos. Cuando Dios pide, sacrifica esto, ya sea con Abraham, sacrifica a tu hijo. Dios no necesitaba a Isaac muerto. Dios no pide sacrificios humanos. ¿Cuál era el propósito de pedir a Isaac? Ver la confianza y la obediencia de Abraham. O sea, hay cosas que uno tiene que decir, bueno, si Dios no ocupa esto, ¿por qué lo pide? Para ver si yo voy a proceder con fe y obediencia en Dios, nada más. Entonces decir, ve, vamos a ver, ganas esta cantidad, a ver, dale una ofrenda a Dios. Vamos a ver, viene uno y da una ofrenda, okay. Y aún en eso, uno a veces mide y dice, bueno, ¿cuánto le puedo dar sin que me llegue a afectar, verdad? Entonces, como le digo, es que entra en cuestión la fe y la confianza. Sigo, hermanos, porque falta un punto más. O sea, hay dos puntos en esto. Pero lo que le quiero dar a entender aquí, hermanos, con todo esto, es que aparte, muy aparte de la confianza en Dios, existe otra cosa muy, muy importante que tomar notas, ¿verdad? Y lo siguiente, hermano, que tenemos que mirar, aparte de cómo confiamos en Dios, es también qué nosotros podemos hacer. Por ejemplo, qué nosotros podemos hacer, no solo en ofrendar y diezmar y todo eso, pero cómo nosotros podemos honrar a Dios en nuestro corazón. ¿Cómo Dios lo podemos honrar en nuestro corazón? Ahora, claro, esto no, uno lo ve y dice, no se trata de finanzas ahora en este caso, pero la Biblia es clara, dice, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Entonces el punto 2, el punto 1 fue, debo confiar en Dios y no en qué, en las finanzas, no en el dinero. El punto 2 vendría siendo ¿qué? El punto 2 debería de ser ¿qué? Que cómo demuestro mi confianza en Dios a través de cómo utilizo o dónde pongo
mi tesoro? ¿Cómo utilizo lo que Dios me da? ¿Cómo utilizo lo que Dios me da? Entonces, esto es muy importante. Esto es algo que, hermano, como le estoy diciendo, no es para cualquiera, no va a ser fácil, porque el dónde ponerlo, o sea, aquí es donde nosotros tenemos que demostrarlo, no solo con una ofrenda o con algo así, porque eso, hermano, se nos podría hacer fácil a cualquiera. O sea, yo lo digo sinceramente, podría ser fácil dar una ofrenda y decir, mire, yo acabo de demostrar que confío en Dios, ¿no es cierto? Pero también eso podría ser un acto como el que hicieron los fariseos. Recuerdan que los fariseos, ellos daban, recuerda el ejemplo que dio Jesús del fariseo y la viuda, ¿se recuerdan? Y dijo, bueno, el fariseo, ¿quién dio más entre ellos dos? Y después él explicó, el fariseo dio todo esto, pero la viuda dio más. ¿Por qué? Porque dio todo lo que tiene. O sea, aquí vamos de nuevo ¿a dónde? Al acto de qué, al corazón. ¿Dónde está el tesoro? ¿Dónde está? Entonces es aquí, hermano, donde tenemos que nosotros mirar cómo podemos demostrar no solo la confianza, sino dónde está mi tesoro. ¿Dónde está mi tesoro? Entonces aquí, hermanos, es lo siguiente que quiero que apunten, o si lo están anotando, ¿verdad? Debo de demostrar que Dios es mi amo y no el dinero. Lo primero es que confío en Dios y no en el dinero. Lo segundo es que Dios es mi amo y no el dinero. Y eso lo vamos a demostrar, como le acabo de explicar, en dónde pongo mi tesoro. Si tu tesoro es enfocado internamente, únicamente, entonces lo que está ocurriendo es que estás demostrando que sirves al dinero. Y si tu dinero está enfocado en invertirlo en, o sea, ¿dónde dice, como dice la Biblia? Que si hacen vuestros tesoros en los cielos, donde no pueden ser, ¿qué? Donde no pueden ser, donde no se corrompen, ¿verdad? Entonces nuestro corazón está allí. Y si nosotros hacemos nuestros tesoros en la tierra, ahí está también nuestro corazón. Entonces tenemos que mostrarlo de alguna manera. ¿Y cómo es la manera? Porque bien uno dice ofrendas, esto, lo otro. Aquí le va. Es inversiones en cosas que nos van que van a durar más que nosotros en la vida. Yo no sé cómo decirlo mejor, suena complicado, pero lo que me refiero es que, por ejemplo, cuando tú inviertes tu dinero en algo, ¿verdad? Nosotros típicamente, por ejemplo, si usted compra un café, lo más probable es que ese café se va a acabar antes que usted se acabe. O sea, el café se acabó, usted sigue con vida. Cuando lo que estoy hablando yo es que invierta el dinero en el reino de Dios. Eso es acumular vuestros tesoros en los cielos. ¿Cómo se hace eso? Jesús habló sobre ello. Dice que cuando vemos a una persona necesitada y le damos de comer o de beber o que vestir, es como que si lo estuviéramos haciendo para con él. Entonces, mire, ahí, hermano, yo le voy a decir, usted podría decir, bueno, hermano, pero ¿qué tal si esa persona muere antes que yo? ¿O qué tal si primero esa comida se la va a acabar antes que yo? Bueno, claro, en ese sentido, obvio. Pero lo que digo es que ese acto fue una inversión, fue como meter, hermanos, fue como ir y entregar en la cuenta de ahorros celestial, ¿verdad? El banco, primer banco celeste, ¿verdad? O algo así, y meter allí tu ahorro, porque lo que pasa es que Dios dice, cualquiera que hace esto será recompensado, recibirá, dice, en la vida venidera. Entonces, oiga, si tú quieres acumular tesoros, vida eterna, ¿cómo lo haces? Invirtiendo, haciendo tus tesoros en los cielos. ¿Y cómo vas a hacer eso? Utilizando lo que tienes, invirtiéndolo ¿en qué? En los propósitos del reino de Dios. En los propósitos del reino de Dios. ¿Y qué puede ser eso? Evangelismo, limosna, ayudar al necesitado,
¿Invertir en qué? En que se puedan seguir predicando la palabra de Dios. Hay tantas maneras en cómo hacerlo, ¿verdad? Una de las favoritas tal vez de las personas siempre es ayudar al necesitado. ¿Por qué? Porque uno se puede identificar con eso, con el estar en necesidad. Uno se puede identificar con las personas que, por ejemplo, han padecido una tragedia como esto de los incendios o otras cosas, personas que están siendo deportadas, personas que se les está quitando sus trabajos y cosas por el estilo. Entonces, que uno viene y dice, miren lo que está ocurriendo, que Dios tenga misericordia de estas vidas, voy a invertir en ellos, voy a dar una ofrenda, voy a dar un donativo para que de esa manera esas personas puedan recibir bendición. Cada vez que uno hace algo así, Dios se lo va a pagar. Entonces, hermano, y no tenemos el tiempo como para leer todos esos versículos. Por eso le dije, este tema es algo que debería de durar no una semana ni 2 semanas, sino debería de continuar. Porque de todos los versos, como le digo, la Biblia habla tanto del dinero, tanto de las finanzas. Pero lo importante es entender, en primer lugar, si quieres tener señales de una vida financiera saludable, debes de confiar en Dios y no en el dinero. Pero segundo, debes de hacer tus tesoros en el cielo. O sea, Dios debe ser el amo de tu vida y no el dinero. No debes de estar viviendo para trabajar, debes de estar sirviéndole a Dios y no al dinero, ¿verdad? Y eso es lo que mucha gente hace en las iglesias. O bueno, no digo en las iglesias, sino mucha gente a veces no, ya tengo que trabajar, vamos a hacer oración, tengo que trabajar, vamos a hacer esto, tengo que trabajar. Y yo entiendo la necesidad de trabajar, pero también hay una necesidad de Dios que demuestra que a Él lo pones en primer lugar y Él es tu amo, no el dinero. La Biblia dice, no podemos servir a 2 señores, o aborrecemos a uno y servimos al otro, o viceversa. Por eso dice, no puedes servir a Dios y al dinero, dice específicamente. Todo esto, hermano, digo, lo estoy condensando, lo estoy metiendo en un solo punto, pero que en realidad es una gran verdad. Dios tiene que ser mi amo y tengo que demostrar mi confianza en Él. Ese es el punto de hoy. Y mire, solo son 2 puntos, pero son 2 puntos, hermanos, que le aseguro no son fáciles de cumplir. Porque cada mes, cada semana, buscar la forma de honrar a Dios con lo que uno tiene, sabiendo lo duro que uno trabaja para ganarse la vida, sabiendo lo que le hace falta por pagar. Muchos aquí tenemos todavía deudas, y las deudas, bíblicamente hablando, el proverbio dice que el que debe se vuelve esclavo del que presta. Entonces, mire, el endeudarnos, ahí ya estamos sirviendo, ¿verdad? Estamos trabajando y sudando para poder pagar solo la deuda. Entonces, note cómo es que, hermano, es difícil. Suena fácil, suena sencillo, suena bonito, pero en la práctica, saliendo de aquí, en la práctica, usted podría ir a revisar sus finanzas y decir, yo quisiera dar una gran ofrenda y no puedo. Yo quisiera, ¿verdad?, donar a la iglesia o donar a esta organización o algo, esto para ayudar, pero no puedo. ¿Por qué? Porque volvemos al punto. Y no le estoy pidiendo ser irresponsable con el dinero, en el sentido de decir, bueno, voy a donar todo mi salario, ¿verdad? Y después ando sin nada. Dios no le está pidiendo, nunca ha pedido todo su salario. No mucho Dios ha dicho la 10ª parte. En el Antiguo Testamento, la 10ª parte traerás. Y de ahí ofrendas. Y conforme a lo que uno trae de ofrenda, Dios de todas maneras le provee y lo bendice. Lo que le estoy hablando, hermano, y quiero que usted quede en claro para cerrar ya este tema, lo que le estoy hablando es de no actuar con miedo, sino con confianza. Que usted puede diezmar, usted puede ofrendar, usted puede ayudar al necesitado en lo que respecta a su capacidad de hacerlo, sin que le haga falta, porque hay un Dios que ha prometido
proveerle cuando usted le honra con lo que usted tiene. Entonces, siempre y cuando usted está usando su dinero para hacer lo que Dios pide, para demostrar su confianza en Él, para ayudar al necesitado, para invertir, para hacer tesoros en los cielos, acumular ahí mi tesoro y no en la tierra. Cuando usted está usando su dinero sabiamente, haciendo, cubriendo sus gastos, proveyendo por su familia, haciendo todo lo que Dios le pide, porque Dios nos pide también eso. Cuando usted hace todo eso, Dios ve que tú eres fiel con lo que Él te ha dado. ¿Y qué dice la Biblia? Que el que es fiel en lo que le ha sido dado, se le dará más. Y al que no es fiel, dice, se le quitará. Y esa es la advertencia que le estoy tratando de decir. Que no llegue al punto de decir, bueno, tengo que dar esto, pero no lo voy a hacer porque no puedo. Entonces va a decir el Señor, siervo insensato, lo que debiste dar no lo diste. Entonces se le quitará y se le dará al que tiene todavía, ¿verdad? ¿Pero por qué? Porque ha aprendido a dar, a administrar, a confiar, a servir al Dios correcto. Ese es el punto. Amén, hermanos. Ahora, otro día no hoy, pero otro día, vamos a hablar de cuestiones prácticas. Ya no solamente de cuestiones como de principios bíblicos y de confianza, sino de cuestiones prácticas, pero yo siento que nosotros todavía necesitamos prepararnos para eso. Pero le estoy hablando de cuestiones prácticas, cuentas de ahorros distintas, cuentas de retiro, ¿verdad? Cuentas de qué, de seguro de vida, cosas que debemos de tener para estar saludable en el sentido financiero, que no tenemos actualmente. Esas cosas le estoy hablando. Amén, hermanos. Algún día que Dios nos dé, pero por ahorita seamos fiel en lo poco. ¿Y cuál es lo poco? Mostrar que confiamos en Dios. Y eso lo vamos a demostrar porque no vamos a actuar con miedo, sino con confianza, con fe, sabiendo que Dios nos va a proveer cuando hacemos lo que Él pide que hagamos. Ahora, si usted, hermano, va y malgasta su dinero, no espere, ¿verdad? Pero si usted lo hace como Dios pide, Dios le va a proveer siempre, no le va a hacer falta. Okay. Y por otro lado, no convertirse en esclavo o siervo del dinero, sino en tener al amo correcto, que es a Dios. ¿Ven? Y amén. Pongámonos de pie. Yo quisiera orar. Yo no sé si usted, hermano, en esta mañana dice, tengo necesidad en el sentido financiero. Tal vez usted puede decir, yo necesito que Dios me abra una puerta. Yo necesito que Dios, ¿verdad?, tal vez cambie mi horario de trabajo, o que Dios me provea un trabajo o otro trabajo diferente, o que de alguna manera Dios traiga más negocio a mi trabajo o algo así, lo que sea. O tal vez tú vas a decir, bueno, que el Señor me ayude a arreglar, tal vez tomé malas decisiones en el pasado que ahora me están afectando mi crédito, están afectando mi manera de cómo puedo, ¿verdad?, proveer por mi familia o algo. Yo no sé cuál sea tu situación, pero tú la conoces. Y si tú quieres esa oración, yo te quiero invitar que en este momento cierres tus ojos y le pidas a Dios ayuda, y le digas, Padre, ayúdame en esto o en aquello, y nosotros vamos a orar juntos. Yo voy a orar por ustedes, que Dios traiga salud financiera. Sobre todo, hermano, quiero que se enfoque en el poder confiar en Dios con lo que Dios le ha dado. Todos tenemos la capacidad de hacerlo. El que gana 1000, el que gana 100, el que gana 10, todos lo pueden hacer a su propia medida, conforme lo que tiene. Uno recibió ¿qué? 2 talentos, otro 1 talento, otro, ¿verdad?, 5 talentos, pero todos tenían la capacidad de honrar a Dios con lo que se les dio, y nosotros también lo podemos hacer. Oremos. Padre bueno, te damos gracias en esta mañana. Señor, yo sé que este tema es difícil en las congregaciones. Yo entiendo, Señor, que han habido muchas veces en que pastores o ancianos o diáconos o de alguna otra manera personas que administraban las finanzas en las iglesias
han hecho cosas que han creado desconfianza en el pueblo de Dios. Hay personas que han torcido tu palabra para tratar de ganarse la vida deshonestamente, tratar de enriquecerse. También tú hagas como dijiste en Malaquías, que sobreabunda en nuestros hogares, pero ayúdanos a ser fieles a ti, fieles en lo poco que tenemos, para que así nos pongas sobre lo mucho. En el nombre de Jesús, en cada familia, en cada hogar, te pido salud física, te pido salud espiritual, te pido salud mental, te pido salud financiera. Te pido, Señor, que cada familia te tenga como centro, como piedra fundamental, Señor, en sus hogares y en sus vidas, para que tú seas glorificado en el nombre de Jesús. Levante su mano y dile: Señor, yo quiero ser saludable. Yo quiero que mis hermanos sean saludables. Diga, en lo físico, en lo espiritual, mentalmente, financieramente, en todo sentido, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, que este año sea un año que realmente traiga esa salud a nuestras vidas. Salud física. Comencemos a trabajar en eso. Si no lo ha comenzado a hacer, comience a hacerlo. Si no ha comenzado a preocuparse mejor de su vida espiritual, comience a hacerlo. Comience. Si usted tiene años que no ayuna, programe un ayuno esta semana, ¿verdad? Programe un día donde pueda dedicarse allí nada más a la lectura. Un día que no le toca trabajar, tal vez, para ayunar y meterse en el estudio de la palabra. Un día. Comience por algo. Comience a dar el primer paso. La salud mental. Si necesita ayuda, hable con alguien, acérquese, no tenga temor, no tenga pena, no tenga vergüenza, acérquese y pida ayuda para que Dios le ayude y lo bendiga en ese sentido también, esté en paz. Y luego, también en el sentido financiero, y ahí dicen todos, amén, Señor, ¿verdad? Dame los números del Power Lato, no sé cómo. No, aquí mire, aquí la cosa es que aprendamos a honrar a Dios con todo lo que tenemos. Y, óigame, y que honrando a Dios de esa manera comencemos a ver nosotros mismos, a experimentar cómo Dios nos va proveyendo. Porque uno lo ve, uno lo comienza a notar. Wow, mire, yo le di una ayuda a esta, y mire, ahora Dios, a veces, hermano, viene de fuentes y de maneras y en momentos inesperados. Yo no sé cómo, pero Dios lo hace. Yo le podría decir algún ejemplo, ¿verdad? Y veces que uno haciendo lo que normalmente hace, y a veces una persona dice, mire, hermano, lo quiero invitar a comer, ¿verdad? ¿Por qué? No, nada más para pasar ahí el tiempo o algo. Entonces, hay veces que eso se da, hay veces que se dan puras, uno podría decir coincidencias, pero un hermano me enseñó a decir ¿cómo es? Diosidencias, ¿verdad? Como las casualidades, las coincidencias que son creadas por Dios, porque es Dios viendo cómo tú eres fiel y te está honrando a ti, te está supliendo. Y de la misma manera ocurre al revés. Cuando tú estás demostrando desconfianza en Dios o estás ignorando lo que debes de hacer, hay veces que encima de eso se te poncha la llanta, encima de eso te ponen un ticket, encima de eso, ¿verdad? Te llega alguna factura que no te acordabas y te incrementan. ¿Pero por qué? Porque uno no está honrando a Dios y entonces uno comienza a ver cómo las cosas cambian. Y yo no digo que sea Dios haciendo, digo que uno es el que lo tiene que experimentar para ver cómo es verdad de Dios bíblicamente, que cuando uno le honra, Dios le da más, y cuando uno no lo hace, le hace falta, ¿verdad? Entonces aprendamos esto, hermanos. Amén, 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 gloria a Dios. Dejo aquí a mi hermano que va a dar los anuncios con ustedes. Hermano, Dios los bendiga, un abrazo. El próximo domingo, hermano, oiga, ¿hoy qué día es? 2 de febrero, ¿verdad? El otro domingo es el 9 de febrero, comenzamos el estudio que a todos nos encanta más, ¿verdad? Lo del amor y la amistad, la salud matrimonial, la salud relacional. Así que no faltemos, va a estar bueno. Dios les bendiga.